Bueno, es una circunstancia que yo naciera en Madrid, ¿no? Mis padres vivían allí, pero a los pocos años, con 7 años, ya nos vinimos a vivir a Alicante. Mi padre fundó una empresa con un hermano, una empresa de ascensores, Ascensores Montestallón, que además ha tenido mucha implantación en Alicante y en esta zona de la Costa Blanca, y ya muy pequeña vivíamos aquí en Alicante, con lo cual soy madrileña de nacimiento, pero alicantina de corazón y benidormense de devoción. Por supuesto, prácticamente. La verdad que cuando yo estudiaba Derecho, yo soy licenciada en Derecho, cuando yo estudiaba la carrera, tenía muy claro que no quería ejercer de abogado tradicional, pero no sabía cuáles iban a ser los pasos en los que iba a encauzar mi vida profesional, ¿no? Y fue casi algo casual que yo entrara en contacto con entonces Domingo de Besa, que era el presidente de Osbec, ya estaba enfermo de cáncer y se acababa de jubilar la secretaria general que tenían antes, y nos conocimos porque estábamos negociando el convenio colectivo y bueno, se fijaron en mí, creyeron que era la persona que podía ejercer ese puesto y lo que buscaban, y me hicieron una oferta de trabajo, y desde aquel julio de 1995 hasta hoy aquí estoy. Es mucho, Osbec es mucho. Para mí ha sido mi vida entera profesional, ¿no? Pero Osbec hoy en día es ya las propias palabras, ya no hace falta ni siquiera detallar qué significa Osbec o a quién representa, ¿no? Sus propias siglas dan idea de la importancia. Osbec yo creo que es la asociación turística más importante de España. Ya no voy a decir de la Comunidad Valenciana, es cierto, o sea, de la Comunidad Valenciana no hay ninguna igual, pero de España es una de las que más trabaja, sobre todo porque en estos 42 años de existencia, Osbec se funda en el año 77, siempre ha tenido muy claro que su objetivo es el empresario o el asociado, y nunca hemos dejado de perseguir ese objetivo. Para nosotros, lo fundamental y lo que nos diferencia de otras organizaciones empresariales es que otras organizaciones trabajan para la propia organización, realmente su función es hacer crecer la organización, hacer cosas para la organización, y para nosotros nuestro objetivo son los empresarios. Todo lo que hacemos es para mejorar el nivel de nuestros empresarios, su comercialización, su posicionamiento, su rentabilidad, el trabajo, el empleo. Este es nuestro gran valor. Fíjate, de toda la Comunidad Valenciana tendremos más del 50% de toda la oferta hotelera de la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante tendremos más del 70% y en Benidorm llegamos al 90%. Efectivamente hay empresarios que no se asocian. Bueno, hay algunos que entienden que no les aportamos lo que ellos desean, y otros por una cuestión más de egos que otra cosa. En función de las personas, sí. Es decir, yo te tengo que decir que ahora mismo ha habido grandes políticos responsables de turismo que han representado muy dignamente al turismo, otros menos dignamente, ¿no? Me refiero a los grandes responsables. Obviamente el que viene a mi memoria era mi amigo Roc Gregori, que era un gran amigo mío, una de las primeras personas que yo conocí cuando él empezó a tener la responsabilidad del turismo en la administración autonómica, y uno de los grandes pensadores y promotores del turismo. Hasta el final de sus días estuvo al pie del cañón y era un defensor de Benidorm por encima de todo. Hasta el actual, ¿no? Francesc Colomer, creemos que también ha sido un gran representante del turismo a nivel político. Sí, pero no son capaces de aplicarlo. Es decir, hay veces que en la Comunidad Valenciana hay un centralismo valenciano que pierde, porque la importancia turística de la comunidad se concentra mucho más en la provincia de Alicante y sobre todo se concentra en el área de la Marina Baja. Y precisamente, si me preguntas, ¿estamos atendidos como deberíamos? No. ¿Se hacen las infraestructuras que necesita el turismo como actividad? No. ¿Cuándo se acuerdan los políticos del turismo? Cuando damos buenas noticias, que es normalmente casi siempre, pero realmente no forma parte de una estrategia política integral. Para nosotros está muy bien que el turismo sea una competencia. Fíjate, estas dos personas que te he mencionado, Roc Gregori y Francesc Colomer, que ha sido cuando mejor ha funcionado el turismo, era cuando las competencias del turismo estaban en presidencia, formaban parte de las competencias del presidente de la Generalidad, y se huía de figuras como una consellería propia, consellerías compartidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creemos que el turismo es un factor que se tiene muy en cuenta cuando se planifican determinadas actuaciones, porque si fuera así, por ejemplo, no podríamos ver
cómo el Centro Cultural de Benidorm está en la situación en la que está, que apenas faltan 10 millones de euros para terminarlo, lleva parado un montón de años, no tenemos fecha de poder disponer de esta infraestructura tan necesaria, no solamente porque nos la merecemos como población, sino porque además nos permite como destino turístico situarnos en un mercado de empresas, de MAIs, de reuniones, al que ahora mismo no podemos acceder por no tener esta infraestructura terminada. Esto en otras poblaciones, dígase Valencia, no existiría, y encontramos poblaciones que por supuesto tienen muchísimo menor peso turístico que nosotros, que tienen 2 y 3 palacios de congresos pagados por el erario público. ¿O el ferrocarril de Viante que llega a Benidorm? El AVE que llegue a Benidorm. Nosotros muchas veces decimos que a Benidorm se llega igual que hace 50 años. No ha habido ninguna modificación de estructura. La autopista, que la hizo la iniciativa privada, no se ha invertido absolutamente nada. La carretera, salvo la variante de Benidorm y de Villajoyosa, que obviamente eran puntos tan negros de la carretera que había que hacer alguna actuación, fue lo que se hizo, pero el tren ahora tarda media hora más. Creo que tardaba hace 25 años en llegar a Alicante, porque tiene más paradas, porque no se conciben como productos de uso turístico, sino exclusivamente están concebidos como medios de transporte de la población local. Y esto es lo que nos falta. Nos falta una conexión rápida al aeropuerto. Es que no nos olvidemos que somos el tercer municipio peninsular solo por detrás de Madrid y Barcelona, ¿no? Nuestra dimensión no está tenida en cuenta a la hora de planificar determinadas infraestructuras, y desde luego eso es algo por lo que Osbec se ha caracterizado durante los últimos años, bueno, yo creo que desde su nacimiento, por reivindicar de una manera permanente, y no nos cansamos. Es decir, este discurso de la falta de la ausencia de financiación de los municipios turísticos, de la falta de infraestructuras para uso turístico, es un discurso permanente que mantenemos día tras día, administración tras administración y partido político tras partido político. Nosotros aspiramos solamente a lo que nuestros propios empresarios nos demandan. La historia es la siguiente. En el año 77, Osbec se crea como una asociación de hostelería que aglutinaba a todos los sectores. Había hoteles, había agencias de viajes, había campings, había bares, había restaurantes, salas de fiesta, discotecas, etcétera, etcétera. La vida durante estos 42 años nos ha llevado por 2 vías. Por un lado, la vía de la especialización. Fueron abandonando la asociación empresas de otros sectores y nos vamos especializando muy mucho en todo lo que es el alojamiento vacacional, puro y duro. Entonces, ahora mismo la mayor parte de las empresas que tenemos asociadas son hoteles, apartamentos turísticos, campings y los grandes resorts de ocio, los parques temáticos, Benidorm Palace, etcétera, etcétera. Y por otro lado, durante esta misma etapa, hemos ido ampliando progresivamente nuestro ámbito territorial de actuación, precisamente porque los propios empresarios de Benidorm eran los que iban expandiendo sus negocios más allá de los límites de la comarca y querían que sus hoteles situados en otras poblaciones pudieran disfrutar también de los servicios que nosotros prestamos. Así, a principios de los años 2000 cambiamos nuestro ámbito de actuación a la provincia de Alicante, al ámbito de la Costa Blanca, que fue el primer salto cualitativo. Empezamos a incorporar hoteles de Calpe, de Denia, de Alicante, del sur de la provincia de Alicante, y más recientemente hicimos el cambio a Comunidad Valenciana, cuando muchos empresarios de Benidorm empezaron a saltar. Sus inversiones les llevaron a adquirir hoteles, a comprar hoteles y a construir hoteles en las provincias de Valencia y de Castellón, y querían incorporar también esos hoteles en Osbec. Y en estos 2 últimos años es cuando esta consolidación territorial o cuando esta expansión territorial se ha consolidado. Ya nuestra presencia en la provincia de Valencia es más que digna, ya tenemos más de 30 establecimientos asociados, y en Castellón también tenemos un número muy importante, y ahora estamos dedicando esfuerzos a crecer en estas 2 provincias porque creemos además que damos un muy buen servicio a las empresas, que nuestra presencia va más allá. Lo que pasa es que a veces que vencer esa resistencia que por ahí nos encontramos cuando hablan y dicen: es que vienen los de Benidorm a invadirnos. Nosotros nos quedamos así diciendo: perdona, nosotros somos profesionales del sector hotelero, no estamos vinculados con... la problemática que tiene un hotel en Benidorm es la misma que la que tiene un hotel en Valencia, la misma que la que tiene un hotel en Castellón, y nosotros lo que somos especialistas es precisamente en aportar soluciones a sus problemas. ¿Nos paramos en Comunidad Valenciana o todavía tenemos No. De momento nos paramos en Comunidad Valenciana. Hay una organización nacional que es la que nos representa a todos. Ahora, de hecho, la única asociación de la Comunidad Valenciana que pertenece a la Confederación Española de Hoteles es Osbec. El resto de asociaciones de la comunidad
han entrado en diferentes procesos, muchos de ellos que les ha llevado a la desaparición y a la liquidación, con lo cual ahora el único representante del turismo de la Comunidad Valenciana en las principales instituciones autonómicas y nacionales es Osbec, y con esto ya tenemos muchísimo trabajo como para pensar en nuevas aventuras. Pues hoteles ahora mismo estamos alrededor de los 280 establecimientos asociados, entre hoteles, apartamentos, campings y lugares de ocio. En plazas estaremos alrededor de las 88.000 aproximadamente, son cifras importantes. Y en trabajadores, 10.000 es la cifra que nosotros barajamos. Además, con una cualidad muy especial, y es que el número, o sea, esta condición del trabajo estable que se viene reivindicando. Estos 10.000 crecen mucho en temporada alta, claro. Sí, bueno, oscilan, pero en nuestras plantillas, o sea, la industria turística o la industria hotelera en esta zona, sobre todo en esta zona, trabaja de tal manera, esta ruptura de la estacionalidad que hemos ido trabajando durante muchísimos años, ha provocado que una gran parte de la plantilla de los establecimientos hoteleros esté cubierto con trabajo estable y fijo, es decir, con contratos indefinidos. Son trabajadores de todo el año, o fijos discontinuos, pero de un periodo muy, muy largo. A diferencia de otras actividades donde la precariedad, la eventualidad en el trabajo es mucho más acusada. Realmente el trabajo de calidad en el sector turístico se produce en el alojamiento vacacional. Generamos muchísimo visitas, pues mira, debemos estar en torno en la Comunidad Valenciana alrededor de 25 millones de pernoctaciones hoteleras, seguramente superamos los 5 millones de turistas. Benidorm representa aproximadamente, depende de la época del año, pero en líneas generales Benidorm representa más del 40% de toda la actividad turística que se desarrolla en la comunidad. La Costa Blanca son 2/3 partes, la Costa Blanca, cuando hablo de Costa Blanca incluyo Benidorm dentro de la Costa Blanca, son 2/3 partes de todo el turismo de la comunidad valenciana, con lo cual, lo que te he dicho al principio, es decir, la gran apuesta turística, la gran fábrica turística está en esta zona y está en esta provincia. Datos de facturación, pues ahora mismo no te los puedo decir de memoria, pero vamos, te los busco y te los saco. Pero es muy importante, nuestra contribución supera la media nacional en PIB, aquí estaremos cerca del 14% del Producto Interior Bruto y creciendo, es decir, la aportación del turismo al PIB de la comunidad ha ido creciendo desde el 11% a principios de los años 90 hasta llegar ahora mismo al 14% en esta fecha, y con progresión de crecer, porque estamos viendo que la actividad turística es precisamente una de las actividades económicas que mayor proyección de futuro para arriba. Bueno, el crecimiento tiene el límite que tiene la propia población. El turismo hace 40 años, hace 50 años era el poder salir de vacaciones fuera de tu casa, era algo reservado a clases más pudientes y se ha ido, digamos, democratizando esta actividad y extendiéndose en todas las capas sociales. Al final también encontramos que hay oferta para cualquier estrato social, lo que se ha posibilitado la democratización de las vacaciones. Por un lado esto, y por otro lado se ha configurado como un artículo de primera necesidad. Ahora mismo el salir de vacaciones, el hacer viajes, ya no estoy refiriendo a la gente que viene aquí, sino nosotros mismos como turistas, para ya cualquier ciudadano, el poder salir de vacaciones, el poder hacer un viaje, un city break, hacer una escapada, se está convirtiendo en algo necesario y que lo ponemos al mismo nivel, o casi al mismo nivel que la alimentación, el vestido, la vivienda o la salud, ¿no? Que son los primeros elementos en los que gastamos nuestro presupuesto. Ya ese presupuesto para viajar, casi todos los ciudadanos lo metemos en nuestro modo de vida, ¿no? Forma parte de nuestro modo de vida. Por esa razón, significará que cada vez se van a incorporar más viajeros al mercado, cada vez se están incorporando más. Los que estaban incorporados se mantienen porque aquellas personas que han viajado durante su juventud siguen viajando durante su madurez y siguen viajando durante su vejez. Los que viajaron durante su madurez
como puede ser, por ejemplo, mis padres, ¿no? Que ya lograron tener una situación económica que les permitía este tipo de lujos, seguirán viajando durante su vejez hasta prácticamente que el cuerpo se lo permita, ¿no? Hay sociedades europeas un poco más avanzadas que nosotros, económicamente hablando, que así lo hacen y no nos cuesta nada ver extranjeros de más de 80 años viajando por el mundo con total facilidad, y si tienen que hacer uso de las facilidades para discapacitados, lo hacen sin ningún tipo de problema y no les supone ningún tipo de cortapisa o de obstáculo para seguir viajando. Pero la pregunta que me has hecho, que está un poco relacionada con el control o con el descontrol que se puede producir en determinados destinos turísticos, ahí sí que es cierto que yo tengo que ser muy clara. Las ciudades están dimensionadas para poder atender una determinada capacidad de turistas, y el no tener esto controlado nos puede llevar al desastre, como está ocurriendo en algunos destinos. Ahora bien, es difícil ponerle estas puertas al campo, porque realmente al final esto de Internet supone un campo al que ponerle puertas es muy complicado. También hay intereses económicos creados, pero sí que es cierto que determinadas ciudades han visto cómo un exceso en la actividad turística puede terminar con la propia ciudad. Y estamos hablando de iconos turísticos como Venecia, como algunas islas griegas, incluso como ciudades europeas que se están viendo desbordadas por el número de turistas que reciben, alguna ciudad española también. Fíjate que este fenómeno que además está ligado con este concepto de la turismofobia, que tan de moda está en los últimos años, está mucho más ligado al modelo de turismo urbano que al modelo de turismo vacacional. Una ciudad como Benidorm, que tiene 70.000 habitantes de derecho, es una ciudad que está preparada para acoger 3 veces su volumen de habitantes en turistas. Y no se produce ningún problema de turismofobia, ni se produce ningún problema de saturación. Estamos hablando de 70.000 y llegamos a acoger 350.000 en la época más alta del verano. Y luego vemos como una ciudad, por ejemplo, como Barcelona, que tiene 5 millones de habitantes, recibe 1 millón de turistas en todo el año, o sea, que menos que los habitantes que tiene, y se colapsa, y los problemas le supone un problema, ¿no? Y esto son cosas, bueno, dignas de estudio. Hay factores que influyen. Nosotros, por ejemplo, somos muy críticos con la actividad de los cruceros. Pensamos que los cruceros, fíjate que todos los ejemplos de ciudades que están pasando problemas son ciudades que tienen o son un importante punto de cruceristas, donde te desembarcan a miles de personas. Claro, es que un megatrasto de estos ahora mismo te transporta 5.000 pasajeros diarios, ¿no? Que los desembarca en una ciudad, que polucionan la ciudad, la colapsan y que se van a las 5 de la tarde y vuelven a su barco y al siguiente destino. Fíjate que todas las ciudades estas que están pasando problemas relacionados con turismo, casi todas son puerto de cruceros. Barcelona lo es, Venecia lo es, Dubrovnik lo es, las islas griegas lo son. Algo tendrá que ver esta industria, porque además la industria de los cruceros ha crecido también de una manera exponencial en los últimos años. Por eso, cuando hace unos años se puso de moda que Benidorm quería ser puerto de cruceros, nosotros nos miramos así diciendo, pues no nos interesa para nada. A nosotros nos interesan turistas que vengan, que se alojen aquí, que consuman aquí y que disfruten del destino, pero que no nos lo colapsen de 9 a 5 de la tarde y que después no hagan prácticamente gasto en el destino y que después vuelvan otra vez a su barco, que al fin y al cabo es un paraíso fiscal, como lo llama Tony Mayor, un paraíso fiscal flotante. La gente que trabaja en un barco no paga impuestos en España, no genera puestos de trabajo en España, ni esa naviera genera ningún tipo de riqueza, ¿no? Entonces, nuestro modelo turístico está muy consolidado y yo creo que además aquí es un ejemplo de cómo hemos sabido controlar el crecimiento. Otra cosa está en la disparatada oferta de viviendas, que eso es otro tema. Que preguntamos después o ya te cuento ahora mismo. Ya te cuento ahora mismo. Creemos que aquel propietario de una vivienda que considere que por el simple hecho de tener una vivienda tiene derecho a hacer lo que quiera con su vivienda, está en un error. Cuando las viviendas se planifican o cuando en un municipio se planifica una actuación habitacional, se hace para que la gente viva, no para que se creen hoteles encubiertos dentro de esta gente. Entonces, la vivienda vacacional es una realidad que ha convivido en los destinos turísticos. Precisamente estos nacieron en los destinos turísticos de costa desde que el turismo existe. ¿Quién no ha ido de vacaciones a un apartamento 15 días en su niñez?
todo el mundo lo recuerda, la mayor parte de los madrileños que ahora vienen a hoteles vinieron a un apartamento cuando eran niños con sus padres, ¿no? Pero nunca había generado ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque eran estancias largas, normalmente de 15 días, de un mes, en muchos casos se trataba de repetidores, iban todos los años al mismo apartamento, familias completas, y esto no generaba ningún problema, ni ninguna fricción, ni nada. ¿Cuándo se produce el cambio? Cuando la irrupción de estas plataformas de supuestamente economía colaborativa permite hotelizar el uso de las viviendas, permite alquilar por noches, como si fueras un hotel, una vivienda, donde se produce ese anonimato del visitante, ese poco cuidado, ese molestar. Me puedo ir a una vivienda que me sale mucho más barata y nos metemos 10 y montamos la fiesta, molesto a los vecinos, no cuido para nada los elementos comunes, destrozo la piscina, ensucio los pasillos, pongo música hasta altas horas de la madrugada. Entonces, esto ha venido a perturbar la paz de las comunidades de propietarios donde finalmente están incardinadas estas viviendas, con lo cual aquel que piense que con una vivienda directamente puede tener un hotel, en nuestra opinión creemos que no es así, creemos que no te da derecho a esto, esto es una actividad económica que está regulada y usted si quiere tener un hotel dentro de una vivienda tendrá que pedir el permiso correspondiente y su ayuntamiento se lo tendrá que dar. ¿O no? Que es un fenómeno imparable, ¿no? Todo el mundo está pidiendo. Sí, porque pues como todo lo que Internet toca, ¿no? Es imparable, pero bueno, también las administraciones se han puesto muy duras con este tema y la norma común es que se persigue muchísimo estas prácticas y las plataformas han recibido y han sido refrendadas por los tribunales económicos cuantiosas e importantísimas multas. Claro que me puedo preguntar, bueno, Airbnb, que es una comercializadora que no tiene ni un solo inmueble en cartera y tiene el valor en bolsa superior a cualquier cadena hotelera del mundo, sociedad domiciliada en Palo Alto, California, pues que la administración valenciana le ponga una multa de 600.000 euros, pues posiblemente o no le haga caso, no la pague, le dé igual, no lo sé, ¿no? No lo sé, pero sí que es cierto que hemos venido a tener una realidad social, una realidad tecnológica que ha venido para quedarse, que es un problema grave y ya no es una cuestión es una cuestión de concienciación social. Es decir, esto, que los propietarios no piensen que por tener una vivienda vacía pueden hacer cualquier cosa con ella. Si es una vivienda está diseñado para que la gente viva y por supuesto que la pueden dedicar al arrendamiento, pero al arrendamiento de vivienda habitual. El concepto del alquiler turístico está provocando alteraciones en el propio mercado de la vivienda, encarecimiento injustificado de los alquileres, imposibilidad de encontrar sitios para vivir. No puede ser que haya tantísimas viviendas en comercialización turística y que la gente no encuentre viviendas para alquilar. Nosotros nos afecta menos, pero allá donde hay actividad turística estacional, donde viene gente a echar la temporada turística, tienen muchísimos problemas los hoteles tienen muchísimos problemas para encontrar personal porque el personal no encuentra vivienda para vivir y estamos en ese círculo vicioso que desde luego no trae beneficios a nadie. Bueno, todos los sectores. Bueno, ¿qué te voy a contar de los discos o de los libros si están sometidos a la piratería más despiadada, ¿no? Pero al final nosotros confiamos en el producto y esto ha hecho también que muchos hoteles tengan que espabilar. Lo que valía hace 20 años ahora ya no vale. O sea, hace 20 años con que dieras cama, aseo y poco más, ahora los hoteles tienen que proporcionar esa experiencia de valor añadido que una vivienda jamás puede proporcionar. Por eso en los destinos vacacionales, el impacto de estas plataformas es algo menor que en las ciudades, porque en los vacacionales cuando la gente va a un hotel normalmente además pasa un periodo de tiempo más largo, las estancias son más largas y buscas esas experiencias, buscas tener animación, el baile, la animación de los niños, la guardería, el buffet, que te lo den todo hecho, desayuno, comida y cena, el espectáculo en la piscina, unas piscinas impresionantes, el spa. Buscas tener toda una experiencia vacacional que obviamente una vivienda nunca te va a poder proporcionar. En las ciudades, donde cuando vas a visitar una ciudad realmente el hotel lo utilizas para dormir y para ducharte, la identidad de elementos que te puede proporcionar una habitación en una vivienda es prácticamente la misma, por lo tanto, esa experiencia no se da. Así que ese es el motivo por el que los hoteles vacacionales no han sufrido la competencia voraz de esta piratería o de estos nuevos modelos de negocio respecto a los destinos de ciudad que sí que la sufren. Bueno, muchísimas cosas. A Domingo de Besa la verdad que tuve ocasión de conocerlo, de estar con él muy pocos meses. Yo entré a trabajar aquí en julio de
1995 y él falleció en octubre de ese mismo año. Ya lo conocía de antes, pero yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque en esos pocos meses lo conocía a él, conocía a su mujer, conocía a sus hijos. Recuerdo que sus hijos eran muy pequeños, que ahora los veo casarse y me da la sensación de que no ha podido pasar el tiempo tan rápido, ¿no? Pero era una muy buena persona, una muy buena persona. En todos estos años yo no he escuchado una mala palabra sobre Domingo, nunca, ¿no? Paco Sabal recogió un testigo complicado en aquel entonces, no acaba de fallecer Domingo. Domingo era una persona con un peso muy importante en el sector, ¿no? Y con un discurso muy particular. Todos recordamos cuando se montó un cirio en la provincia de Alicante porque Iberia dejaba de volar a Alicante desde el aeropuerto y él, bueno, mucha gente protestó, hubo manifestaciones, los empresarios, y él dijo que le daba igual que Iberia no operara, si Iberia siempre llegaba tarde, que era cuando en aquel entonces las compañías aéreas, la verdad que lo de la puntualidad no era nada lo suyo, ¿no? Y bueno, siempre tuvo un discurso diferente, pero muy sensato. Paco Sabal, ese fue ese hombre de transición. Paco Sabal estuvo solamente 4 años, pero también era una extraordinaria persona y hizo un papel muy importante de consolidación, de que Osbec no se viniera abajo porque su presidente había fallecido desgraciadamente por una enfermedad, y supo mantener esa cohesión empresarial y hizo un papel tremendamente digno, y yo a Paco además le guardo muchísimo cariño. Fíjate que con los presidentes con los que yo he trabajado, al final desarrollar relaciones de amistad con todos ellos, ¿no? Que esto es algo que en otros trabajos seguramente no pasará, y en este yo he tenido la suerte de encontrar grandes hombres y grandes personas en los cargos de presidente. Con Pere Joan de Besa, pues que te voy a contar que no sepamos todos de Pere Joan de Besa, que seguramente también saldrá en este documental y también habrá sido entrevistado. Es una de las personas más inteligentes que yo he conocido, que he tenido la suerte de conocer y de compartir con él, y que comparto con él muchísimos momentos personales, profesionales y divertidos. Sobre todo es una persona no solamente inteligente, sino una persona tremendamente divertida. Jamás te lo puede... Y es una persona tremendamente humana, y tiene la virtud, que esa la comparte con Antonio Mayor, de relativizar absolutamente las cosas y todos los problemas. O sea, nada es tan importante, posiblemente porque la vida te lleva a relativizar todo lo que realmente no es importante. Nada es tan importante, nada merece un sofoco, nada merece un enfado. En eso, Pere Joan de Besa era absolutamente excepcional, y además como empresario es uno de los empresarios ejemplares, ¿no? Y de cómo ha gestionado su empresa, de cómo él se hizo cargo de una empresa hotelera a pesar de que era arquitecto y se dedicaba a la arquitectura. Cuando fallece su hermano, él es el que se hace cargo, claro, él es el que se hace cargo de la empresa familiar y la que la ha llevado ahora mismo a la situación que actualmente tiene. Además es un empresario reputadísimo y absolutamente considerado en todos los círculos. Y yo tengo que decirte que he estado con él en el nivel de los empresarios más importantes de España, y cuando Pere Joan dice algo, la gente lo escucha. Es un valor seguro, él es un valor seguro. Y Toni Mayor, bueno, pues llevamos juntos 12 años también, porque lleva ya casi de presidente 12 años, y la verdad que nunca pensé que trabajar con él fuera tan fácil. Ya ahora mismo no hace falta casi que nos digamos las cosas porque nos entendemos perfectamente el uno al otro de todo. Toni es el ejemplo del empresario hecho a sí mismo. Toni Mayor formaba parte del acta fundacional de Osbec en el año 77, que debía tener 20 años o 23, 24 años, ya el Hotel Fiesta Park ya existía, y él también ha sabido hacer como esa pequeñita empresa familiar que tenía, la ha llevado a ser ahora mismo una de las cadenas hoteleras más importantes del panorama valenciano, ¿no? Y con una ampliación en los últimos años digna de admiración y un proceso de modernización absolutamente ejemplar. Él además es una persona tremendamente culta, tremendamente interesada en temas tan importantes para nosotros como es el urbanismo, el diseño, la arquitectura, que al final parece que no, pero todos son aspectos muy importantes para un destino turístico y que hay que cuidar mucho, y él tiene una visión absolutamente privilegiada de todos esos elementos. A mí me maravilla cómo observa y cómo sabe perfectamente que ese pavimento está en aquella ciudad, que ese modelo de avenida
podría ser este otro mejor, porque lo he visto, él analiza todas estas cosas con una capacidad que la verdad es que llama muchísimo, muchísimo la atención. Y también ha tenido un papel muy importante de consolidación de Osbec. Durante los primeros años, durante el primer año nada más ser elegido presidente, fue cuando el grupo Serviotel abandonó esta asociación, y lejos de constituir una pequeña debilidad o fuga de empresas, porque podían haber sido otras empresas también las que hubieran decidido marcharse, todo lo contrario. Cuando Toni Mayor entra en Osbec, creo que había unos 140 asociados y ahora somos 280, así que creo que el balance de su mandato está más que acreditado. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Tenemos buenas hoteleras? Tenemos pocas, tenemos pocas. A pesar de que los hoteles en su origen se generaron a costa de las mujeres. Cuando Benidorm se empieza a desarrollar como un municipio turístico, las principales inversoras en el alojamiento, los hoteles antiguos, eran las mujeres. Los maridos de las familias estaban embarcados en la marina, los que se dedicaban a la marina mercante, y eran ellas las que atendían los negocios. Yo creo que después ocurrió esa relajación del dinero, ¿no? Cuando empiezas a tener una actividad próspera, tan próspera que te permite no trabajar porque generas ingresos suficientes para no hacerlo, pues las mujeres de las familias de Benidorm se dedicaron a sus familias, a sus hijos, porque el negocio funcionaba solo, y se dedicaban al negocio era de una manera absolutamente... Y fueron los hombres de las familias los que se hicieron cargo de los negocios hoteleros. Por eso durante unos años no había directoras, no había propietarias al frente de los establecimientos. Directoras siempre han existido, eran pocas y ahora cada vez son más. La presencia de mujeres directivas en empresas hoteleras cada vez es superior, y esto es una cuestión que aquí no apreciamos ningún tipo de barrera de género, seguirá creciendo. Y ahora que se están produciendo los segundos e incluso terceros relevos generacionales, pues obviamente cada vez hay más mujeres que se incorporan a las tareas de dirección y dirección general de estas empresas, porque son las hijas de los propietarios que siguen con el negocio. ¿Y por qué no vamos a tener una mujer presidenta de Osbec? Podría ser perfectamente. Claro que sí. Yo creo que en el fondo nos va a afectar porque hoy en día en la economía mundial nos afecta que Trump le ponga aranceles a las importaciones chinas. Que dices, ¿qué tendrá que ver eso con el turismo? Pues hasta eso nos afecta, porque afecta al precio del petróleo, porque afecta a las relaciones de los autos, no lo sé, pero al final la economía está absolutamente ligada una cosa con otra, con lo cual al final el Brexit nos va a afectar sí o sí, sobre todo si se mantiene mucho en el tiempo esta indefinición, esta situación de incertidumbre que hay, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros personalmente? Lo hemos intentado analizar, pero claro, no tenemos la bola de cristal, estamos ante una situación inédita, nunca se había producido un panorama sobre este, pero los elementos nos dicen que los británicos ya venían a Benidorm antes de que España estuviera en la Unión Europea, o sea que esta situación de un país en la Unión y otro país no, ya lo hemos vivido antes. Y ya venían, y venían cuando España era una dictadura o no tenía un régimen democrático, con lo cual, ¿por qué no van a seguir viniendo? Claro que sí. Por otro lado, los británicos, lo que he comentado antes, los británicos sí que tienen, pero esto ya lo tienen desde hace muchísimos años, incorporado en su ADN que su priority spend es el turismo, es el salir de vacaciones. Esto... Vamos, en quinto lugar, nada más detrás de la salud y la educación, lo siguiente, salir de vacaciones. Y además es una sociedad muy curiosa. Nosotros siempre lo contamos que cuando un británico sale con 1.000 libras en el bolsillo para gastar en sus vacaciones, veis que empieza a gastar las primeras 1.000 libras en el aeropuerto de salida y gasta las últimas libras que le quedan en el bolsillo de sus 1.000 libras ahorradas para vacaciones en el aeropuerto cuando se va, y es súper consumista. Todo lo que ahorran o todo lo que destinan, todo el presupuesto que destinan a vacaciones lo gastan íntegro, todo. Los españoles, por ejemplo, no somos así. O sea, si podemos volver a casa con algo del dinero que nos hemos llevado ahorrado, mejor que mejor, ¿no? Entonces somos algo más ratillas, un poquito menos consumistas, pero los británicos como clientes son absolutamente fantásticos porque consumen de todo, no tienen ningún límite, tienen el límite del dinero que tienen destinado, ¿no? Y creemos que ese tipo de concepto tan arraigado, de este tipo de actitud tan absolutamente consolidada, el Brexit no lo puede cambiar. ¿Qué va a cambiar el Brexit? Bueno, pues puede dificultar las operaciones aéreas,
puede dificultar el tema de visados, pasaportes, que esto siempre puede ser algo más complicado, sobre todo si Reino Unido no flexibiliza su política en cuanto a los ciudadanos de la Unión Europea, porque ahí sí que rigen los principios de reciprocidad y no va a conseguir que un país de la Unión Europea, por mucho que nosotros quisiéramos tratar a los británicos con una alfombra roja, si los británicos a los españoles no nos ponen la misma alfombra roja, nunca se va a producir esto, ¿no? Pero creemos que, desde luego, estamos en condiciones de ser uno de los destinos turísticos que siga siendo uno de los principales destinos elegidos por los británicos. Ahora mismo, yo os puedo asegurar que nos está haciendo mucho más daño la competencia, el renacimiento, el resurgimiento de los mercados competidores, sobre todo de Turquía y Egipto, que el Brexit. Sí, vamos. Una realidad que hemos podido comprobar con estos ojitos, porque el año pasado nos aventuramos a hacer una de nuestras primeras misiones comerciales inversas, digamos, para ir a ver qué es lo que se está haciendo en Turquía, y nos plantamos un grupo de empresarios junto con el alcalde y con Leire de Visit Benidorm en la provincia de Antalya, que es una de las provincias turísticas más importantes de Turquía, que puede ser algo así similar. En dimensiones debe ser similar a la Comunidad Valenciana, más o menos por kilómetros de costa. Y la verdad que allí nos encontramos con un desarrollo hotelero absolutamente espectacular. Pero ellos cuentan con unas condiciones de apoyo público y de interés del propio gobierno turco en que el turismo se desarrolle, que aquí obviamente no tenemos. O sea, allí el terreno es gratis, te lo ceden por 50 años a cambio de que construyas el hotel, las dimensiones de los terrenos son espectaculares, los hoteles son hotelazos de más de 500 habitaciones todos, las instalaciones son impresionantes, allí todos los hoteles tienen pues casi una Aqualandia dentro, o sea, los parques acuáticos son brutales, campos de fútbol, instalaciones deportivas. Tenían hasta varias piscinas, de las cuales una de ellas siempre era una piscina olímpica para gente que pudiera nadar, y están muy volcados en el segmento de deporte en invierno y de convenciones y de empresa también, con lo cual ellos en turismo no están nada subdesarrollados, no nos encontramos con un país que podríamos menospreciar para nada, y geográficamente están muy bien situados porque son la puerta de entrada entre Oriente y Occidente, y cuando han tenido la crisis con los europeos, que no llegaban turistas europeos, han tenido turistas del otro lado del mundo, de Emiratos Árabes, Kuwait, Dubái, India, China, que han cubierto todo ese hueco. Y la verdad que vinimos gratamente sorprendidos de allí porque están haciendo las cosas muy bien. Y ahora las cifras cantan, vemos las cifras que están teniendo, sobre todo en el mercado británico, que es donde compiten con nosotros, y lo están haciendo muy bien. Gracias a Dios, por ejemplo, el mercado español no tiene absolutamente ninguna presencia. Y creemos que ningún español ha ido nunca, salvo nosotros, ha estado nunca de vacaciones allí en esa zona de Turquía. Bueno, miento, hemos estado nosotros y Juan Díaz también ha estado, que nos lo contó, que él también ha visitado aquella zona. Alguno hay, pero los españoles son absolutamente residuales. En los hoteles en los que estuvimos no vimos a nadie. Pero es cierto que ellos pueden competir con nosotros en este concepto de diseño hotelero, de producto, porque tiene unas condiciones que no tenemos nosotros. Y sobre todo pueden competir en precio, porque allí el precio de la mano de obra de un camarero con 3 idiomas es que cuesta ni 500 euros al mes. Entonces tiene unos costes laborales pues 3 veces por debajo de lo que tenemos aquí en España. Pero bueno, que pensamos que España resistirá con éxito. Ni a corto ni medio plazo. Ya lo es. O sea, el turista nacional es nuestro turista. No nos olvidemos que en Benidorm, que es el punto de la Comunidad Valenciana donde más turistas internacionales recibimos, el 50% de nuestro turismo es nacional. Y notamos estos vasos comunicantes, es decir, los mercados, voy a decir, se expulsan los unos a los otros, pero no quiero decir que se expulsen por odio, no, todo lo contrario. Es decir, cuando el mercado británico sube, cuando las reservas de británicos suben, las reservas de españoles bajan inmediatamente. Dice, ¿bajan porque no quieren que vengan españoles? No, porque los británicos reservan con más antelación, toda la operación turística que está vinculada a una operación aérea siempre es mucho más temprana. Los españoles, como vienes con tu coche, puedes decidir casi el día antes el poder llegar. Entonces, cuando suben los británicos copan las camas disponibles, y los españoles, cuando quieren viajar, ya no pueden viajar a España, ya no pueden viajar a Benidorm o a la Comunidad Valenciana, y bajan.
Es esta teoría de los vasos comunicantes. Y al revés, cuando los británicos bajan, no reservan, dejan espacio disponible y automáticamente los españoles suben. Y esto ocurre también luego en otras zonas de la Comunidad Valenciana, es decir, cuando Benidorm llena, cuando Benidorm ya casi no tiene oferta disponible, la que tiene ya es muy cara, ya casi no queda nada, es cuando empiezan a llenar otros destinos, cuando se empieza a llenar Gandía, cuando se empieza a llenar Peñíscola, cuando va llenando. También nos afecta los movimientos en Baleares. Si Baleares pasa una crisis, como ahora parece que está ocurriendo, están muy preocupados sobre todo por el mercado alemán. Fíjate, más que los británicos, están muy preocupados por cómo se está comportando el mercado alemán este verano, más que los británicos, a pesar de que los alemanes no tienen Brexit ni nada, ¿no? Pues Baleares estamos viendo que está entrando en una etapa, en un periodo de oferta, digamos, antes estaba en un mercado de demanda y ahora están en un mercado de oferta, y ese gap que hay, sobre todo en Mallorca, a nosotros también nos afecta. Cuando Mallorca termina de llenar y lanzan ofertas para quitarnos clientes a nosotros. Entonces, al final esta teoría de los vasos comunicantes, que todo nos afecta. Sopla un vientecito por ahí y ya alguno de nosotros puede hasta estornudar. No, es una leyenda urbana completamente. ¿Son compatibles? Sí. Lo que pasa es que aquí en Benidorm nos hemos especializado mucho en británicos, ¿no? En el origen, ¿no? Al principio de Benidorm, hasta el año 78, convivían unas nacionalidades europeas, suecos, alemanes, británicos en la ciudad. Los alemanes se dice, se cuenta, se rumorea que abandonaron Benidorm con la crisis del agua y que nunca más regresaron, ¿no? Porque buscan otros destinos, o muy posiblemente porque Mallorca empezó a despertar y les ofrecía para sus necesidades, Mallorca y Canarias, que fue cuando sufrieron también la gran revolución turística, empezaron a ofrecer plazas nuevas. Y aquí nos hemos ido poco a poco especializando, muy especializando en mercado británico. Los británicos se encuentran en su casa, la verdad es que yo creo que para ellos venir a Benidorm es como no salir del Reino Unido, parece que puedan seguir estando en casa. Y es cierto que nos cuesta penetrar en otros mercados, pero ni mucho menos son incompatibles. Obviamente hay zonas y zonas, pero Benidorm es muy grande y Benidorm tiene una gran zona de desarrollo en Poniente donde hay capacidad para atraer otros mercados. De hecho, nuestro reto ahora mismo está en consolidar otros mercados internacionales, sobre todo estos de proximidad, que pueden viajar con más facilidad, como es Portugal, Francia e Italia fundamentalmente. Uy, si yo tuviera la bola de cristal, me podría hacer millonaria diciendo cuál es el siguiente paso. Al final se trata de ir por delante de lo que el mercado demanda y si vamos por detrás, muy poquito por detrás. Mira, ahora yo lo hago muy gráfico. La gente para salir y estar peor que está en su casa no sale, Entonces, un hotel te tiene que dar a un cliente, y esto ya es un concepto aplicable a cualquier hotel, más de lo que tiene en su casa. Más, o sea, la cama tiene que ser, si es posible, más grande y más cómoda, y el aseo más bonito, y la decoración de la habitación más bonita. Y si tú en tu casa tienes ya una televisión de 60 pulgadas, en el hotel también tienes que tener una televisión de 60 pulgadas. Y tienes que tener acceso a Netflix, porque tú en tu casa tienes acceso a Netflix y a Internet y la Wi-Fi. Y todas las comodidades que tenga, y por supuesto el aire acondicionado, porque ahora ya todo el mundo tiene aire acondicionado en casa. Todas las comodidades que hay en una vivienda se tienen que reproducir en eso y además ese plus de mejora de experiencia. Si este concepto cualquier hotelero lo lleva, evolucionará conforme vaya evolucionando la vida de las personas, es decir, conforme vaya mejorando toda la experiencia habitacional, pues tú sabrás por dónde tiene que mejorar. Pero indudablemente pasa por turismo familiar. Ahí cada uno se tiene que empezar a especializar, porque nosotros defendemos que la especialización, el ser bueno en algo, ser bueno en todo es muy complicado y a veces incompatible, pero ser bueno en algo será lo que te hará diferente y será lo que te hará ganar. Aquí tenemos gente que es muy buena en turismo familiar, lo trabajan muy bien y son absolutamente especialistas. Tenemos gente que es muy buena en el mercado de Adults Only, que ahora es otro mercado con mucha demanda y mucho tirón. Tenemos gente que es muy buena en el mercado LGTB. Queremos empezar, por ejemplo, porque es un segmento de mercado que todavía no se ha desarrollado nada, pero queremos empezar a formar y sobre todo a concienciar a los empresarios que quieran a, por ejemplo, el turismo pet friendly,
el que admite a sus mascotas. Sabemos que cada vez hay más gente que vive con perros o con mascotas que ya no los abandona para irse de vacaciones, quiere que puedan ir con ellos y eligen destinos y establecimientos en función de si admiten o no admiten mascotas. Esto es algo que no está nada trabajado en esta zona y que puede ser otro nicho o otra oportunidad de negocio. No para todos los hoteles, pero sí para aquellos que quieran especializarse en eso, porque ese segmento sí que requiere una cierta especialización, sobre todo para poder ofrecer un buen servicio. Y al final se trata de eso, de ir por delante de lo que el cliente quiere. Esto lo decía muy bien. Seguramente es una evolución muy parecida a la que ha pasado con la telefonía móvil, ¿no? Steve Jobs nos dio un smartphone cuando ni siquiera sabíamos que necesitábamos un smartphone. Y fíjate que dio con la piedra filosofal porque efectivamente lo necesitamos en nuestra vida diaria. Pues es algo muy parecido en el mundo hotelero. Tenemos que dar a los clientes aquello que no saben ni siquiera que van a necesitar. Por ejemplo, uno de los retos, pero es que ahora ya los tiempos no nos los podemos plantear a un largo plazo, es que para nosotros largo plazo son 2 años. ¿Cómo se va a integrar la inteligencia artificial en el sector hotelero? Es algo que va a estar ahí, ¿no? Y que se va a integrar. Vamos a ver cómo se hace, pero que es otra de las digamos, innovaciones que tenemos que empezar a incorporar. Pero ya veremos cómo. Tú tendrás tu asistente virtual en tu habitación, tú llegarás, lo saludarás, no será Alexa, pero será Paco, hola Paco, y Paco será tu asistente virtual de la habitación y te preguntará, ¿quiere que le programe la alarma a alguna hora? ¿Qué periódico quiere que le pongamos en la habitación? Y todo no estará una persona detrás, será inteligencia artificial, ¿no? Se acordará de si has estado ya alguna vez o no en el hotel, te asignará, si es posible, la misma habitación, se acordará de cuál es tu hora preferida para la ducha. Todas estas cosas van a revolucionar el mundo, nos van a revolucionar la vida y por tanto van a revolucionar la hotelería. Todo puede llegar, indudablemente, ¿no? Pero se decía que para el año 2000 los vehículos iban a volar, ¿no? Y no han volado. Todavía ni siquiera el coche autónomo existe, a pesar de que tenemos una resistencia a este tipo de cambios, ¿no? El ser humano somos tan especiales que, a pesar de que yo por lo menos tengo esa certeza, somos conscientes de que el error humano puede provocar muchos más accidentes que lo que podía provocar un coche autónomo, un coche dirigido por la tecnología. Somos incapaces de dar ese salto, a que nos dirija un coche sin que nosotros toquemos absolutamente nada. Tenemos ese tipo de resistencia. En la parte hotelera, ¿esto cómo se puede volcar? Bueno, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Cierto que en esto hay un componente personal, un componente humano, en la hotelería, que difícilmente es trasladable a máquinas. Yo no me veo una máquina haciendo una paella, no veo una máquina jugando con los niños, o sí, no lo sé, dirigiendo un hotel, pero posiblemente se va a producir, siempre hemos dicho, y nosotros no creemos que se vaya a producir una destrucción de puestos de trabajo, pero sí que se va a producir una mutación de puestos de trabajo. Posiblemente todos aquellos procesos que puedan ser automatizados se van a automatizar, y todos aquellos que solamente puedan prestarse mediante humanos seguramente necesitarán de una mayor especialización. Ya vemos lo de la aspiradora autónoma. Hace 10 años era, vamos, si te decían que iba a venir un aspirador y iba a pasar el solo, y además encima comprobado que efectivamente pasa la aspiradora por todos los sitios, pues todo esto se va a aplicar al día a día hotelero, ¿no? Procesos de limpieza que ahora mismo son humanos se van a empezar a automatizar. ¿Cómo? No lo sé, pero seguramente se van a empezar a automatizar. Pues posiblemente tengamos el robot que entre y haga la cama solo. ¿Por qué? Porque sabe, con láseres y radares, sabe las esquinas donde están, levanta sábanas, pum, mete no sé qué, no sé cuántos. O sea que posiblemente se pueda dar así. Entonces necesitaremos otro tipo de personal más especializado en otras tareas o en otros negocios. Pero indudablemente esto sí tiene que llegar, llegará. Sí, efectivamente. Ese es nuestro negocio. Cuando decimos, ¿usted a qué se dedica? Yo a la felicidad. Usted lo bebe en primera persona. Sí. Y no te puedes imaginar la alegría que me da. Cuando a veces me invitan a dar charlas a los jóvenes para enfocar su orientación profesional a chicos que están estudiando bachiller o que están estudiando ESO, los últimos cursos de la ESO, que no saben muy bien dónde tirar, yo siempre les digo lo mismo, yo no tengo nada en contra de las fábricas de tornillos, pero os juro que es mucho más divertido y mucho más feliz trabajar en esta industria de la felicidad, porque es lo que nosotros proporcionamos a la gente, que trabajar en una fábrica que haga tornillos, ¿no? Bastante más aburrido. Jamás me puedo imaginar la suerte que, ya os he comentado al principio de esta entrevista, que
para mí llegar a este sector ha sido una cuestión casual más que otra cosa, pero creo que no tengo años para dar gracias suficientes de haber llegado a este sector, porque me apasiona, me encanta y de verdad que trabajar en la industria de la felicidad es un absoluto privilegio. Totalmente. La gente se mide por la cantidad de viajes que hace, es así. Si tú analizas, habrá excepciones como todo, ¿no? Pero si tú analizas a las personas como son, una gran parte de su forma de ser tiene que ver por dónde ha estado, con quién ha compartido. Y aquellas personas que han viajado son mejores personas, más tolerantes, más abiertas, más simpáticas. Estas, las que mejores valores tienen, de cualquier clase, son las personas que han viajado, indudablemente. Mi padre me contagió su pasión por viajar. Para él es el momento de su vida, cada vez que tiene que hacer las maletas para hacer un viaje. Fíjate, os voy a contar una anécdota familiar, ¿no? Yo tengo 3 hermanas, 2 hermanas y yo, somos tres hermanas, y mis padres, todavía viven mis padres, están muy bien de salud. Nosotros hacemos todos juntos un viaje al año, todos juntos. Y yo a mi padre siempre lo digo, tengo la suerte de que mi padre es una persona muy generosa y encima él nos invita a ese viaje y siempre le digo lo mismo, papá, es la mejor herencia que nos puedes dejar. Es decir, cuando vosotros faltéis, los bienes materiales no son más que bienes materiales, pero todos recordaremos uno por uno todos los viajes que hicimos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias.